buenos días para todos, 5:30 de la mañana en punto. Hoy es viernes, es 16 de enero de 2026 ya, ¡qué impresión! Los saludamos con esta imagen que nos llega en directo desde la ciudad de Cartagena. Nuestro equipo en la aeróbica a esta hora nos muestra la Bahía de las Ánimas, que es un emblemático corredor marítimo ubicado entre el centro histórico y Manga. Pues por allí transitan embarcaciones turísticas, también de transporte, y hoy sigue siendo un referente, además de visual, pues turístico e histórico allí, en la ciudad. Es viernes a todos ustedes, gracias por habernos acompañado durante toda la semana y está el equipo ya completo. Ay, Isa, Mari, por cómo me hizo de fin. falta. No, nos tocó desde el año pasado ausentes. Imagínense, pero estoy muy feliz de tenerla de vuelta, de que yo esté de vuelta también, que esta semana Sí, me ausenté. esta semana estuvo por Los fuera. televidentes ya estaban preguntando, ya estaban recelosos, que cómo así, que qué pasó, que la otra cuando viene, Que no sé qué, que por Pero fin aquí completos, estamos. pero bueno, aquí estamos como siempre para acompañarlos y para llevarles a ustedes la información más completa. A primera hora arrancamos como siempre, Isa, con noticias buenas, noticias positivas, porque las autoridades de Santander presentaron la patrulla animal. Este es un moderno vehículo especializado dotado con servicio de atención veterinaria para la protección y el bienestar de tantas mascotas. Una patrulla que va a recorrer las principales calles, pero también los puntos críticos que ya tienen identificados las autoridades ambientales, con el objetivo de rescatar a las mascotas abandonadas, a los gaticos, a los perritos, y poderles brindar atención oportuna, pero promover también el cuidado responsable que tenemos que tener todos los ciudadanos con ellos. Le hemos entregado esta patrulla animal, un vehículo de cerca de 500 millones de pesos que le hemos entregado a la Policía Nacional, para que mejoremos las prácticas y malas prácticas, las vayamos revisando y corrigiendo al momento de evidenciar un comportamiento contrario a la dignidad de los animales, el bienestar animal. 5:32 de la mañana, le ponemos el ojo a dos noticias importantes en el país. La primera es ese lamentable accidente en el que murieron 3 personas en medio de un grave hecho de inseguridad aquí en la capital del país, que terminó con un choque múltiple fatal. Según la policía, 2 delincuentes en una moto habían robado al conductor a la salida de un restaurante, y este fue el que comienza con todo este fatal accidente. La víctima de este hecho de inseguridad decidió perseguir a los ladrones y durante esa persecución se produjo una colisión que involucró a varios vehículos. El resultado, 3 personas fallecidas, entre ellas uno de los presuntos delincuentes. Más adelante vamos a ampliar esta información. Y la segunda noticia tiene que ver con el alza de los peajes en el país. Pilas, porque desde hoy ya comienza a regir el ajuste que hace parte de la actualización anual establecida en los contratos de concesión y responde al comportamiento de la inflación del año anterior. Este incremento se aplica desde la medianoche y tendrá impacto en corredores viales que son clave. En el norte de Bogotá, en la vía al Llano, en este corredor, por ejemplo, el aumento fue del 10%. Esto termina afectando sobre todo a los conductores particulares, pero también al transporte intermunicipal y al transporte de carga. Las autoridades están recomendando a todos los usuarios estar muy atentos a los nuevos valores y planear sus desplazamientos con anticipación. Aquí a primera hora les vamos a tener los precios exactos, los peajes más caros del país. Y como no, hoy el diario La República, en su información económica, nos tiene esa planilla de los precios. Mari, el peaje más caro que ponen acá, de esos 15 que hoy van a tener aumento, es el de Pipiral en el departamento de Meta, que quedó en 27.746 pesos. El que menos subió, en Laberinto, en Huila, 12.600 pesos, esos peajes en la categoría 1. Colombia, que se volvió líder en movilidad eléctrica, la venta de los carros de este tipo ha marcado un récord. Son casi 20.000 unidades en 2025 y crecieron un 115% en la venta de estos vehículos, demostrando ya los gustos del consumidor a la hora de comprarse su carro.
A las 5:34 arrancamos revisando las noticias más importantes en el mundo. Fuentes militares revelaron al diario estadounidense The New York Times que Estados Unidos habría iniciado el traslado de activos aéreos, terrestres y navales a Medio Oriente ante la posibilidad de acciones bélicas por parte del régimen iraní. Está complicada la situación allí en Irán. Estados Unidos, por supuesto, en contra de lo que está sucediendo en contra de la población civil. La Amnistía Internacional está acusando al régimen iraní de desatar una represión letal que, según varias ONG, ya, según su conteo, deja más de 3.400 muertos, aunque la verdad podrían superar los 12.000, pero el subregistro todavía no da esa cifra oficial. Este régimen una y otra vez no puede reformarse. Seamos muy claros, la República Islámica se comporta como ISIS y debe ser tratada como ISIS. Así es como se pueden salvar vidas. Bueno, y esta es una fotografía que el mundo estaba esperando ver. Es la primera oficial de ese encuentro que se dio entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la Premio Nobel de Paz, la líder política María Corina Machado. En esta imagen se destaca la entrega de la medalla del galardón por parte de Machado a Trump, y en la inscripción del cuadro se resalta que fue presentada, abro comillas, como un símbolo personal de gratitud en nombre del pueblo venezolano en reconocimiento a la acción decisiva basada en principios del presidente Trump para asegurar una Venezuela libre, cierro comillas. Seguimos con noticias de Venezuela. De acuerdo con la Unidad Venezuela y la ONG Foro Penal Venezolano, en las últimas horas no se han registrado nuevas excarcelaciones de presos políticos. Lo que sí ha denunciado Foro Penal son algunas detenciones arbitrarias. Desde el pasado 25 de diciembre hasta el 8 de enero, 201 personas han sido privadas de su libertad. Sigamos allí en el país vecino, porque en las últimas horas Delcy Rodríguez ha presentado un proyecto de reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, con la que busca flexibilizar el actual esquema petrolero de este país para poder dar apertura a las empresas extranjeras. Habló también de algunas amenazas que han estado recibiendo. Y deben saber, no es que la presidenta encargada tiene miedo porque está amenazada, no. Venezuela está amenazada. Venezuela toda está amenazada. Y por eso yo llamo a la Unión Nacional, para que con la soberanía por delante demos la batalla diplomática. A las 5 de la mañana, 37 minutos, nos vamos a ir a España con un tema al que le hemos hecho seguimiento durante toda la semana. Esta vez el cantante Julio Iglesias negó esas denuncias que les hemos presentado acá de abuso sexual en su contra. El reconocido artista enfatizó en que, según él, esos señalamientos son falsos. Nuestro corresponsal permanente en Madrid nos tiene toda la información. Andrés, adelante, buen día. Hola, muy buenos días. Persisten el revuelo, el escándalo aquí en España por las acusaciones en contra de Julio Iglesias por presunta agresión sexual sobre dos ex empleadas suyas. Recuerden ustedes que ellas han presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ya abrió una diligencia previa sobre Julio Iglesias por delitos presuntamente relacionados con agresiones sexuales, con acoso sexual y también delitos relacionados con los derechos laborales. Y Julio Iglesias empezó a defenderse desde su residencia en República Dominicana. Emitió esta mañana un comunicado a través de redes sociales que dice: con profundo pesar respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza. De 82 años, Julio Iglesias termina su comunicado escribiendo: no puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad. He sentido mucho consuelo en ellas. Y está firmado este comunicado por el propio Julio Iglesias, por un autógrafo suyo. Información desde Madrid, un abrazo, un feliz día para todos, nos vemos. Muchísimas gracias, Andrés. Pues la ley es la que se encargará de decir si sucedió o no sucedieron estas acusaciones en contra de Julio Iglesias. 5:39 de la mañana, después de este recorrido internacional, arrancamos con toda por las regiones de nuestro país. Mari, para que saludemos a nuestros corresponsales siempre madrugadores, a Estefanía Pedraza en Bucaramanga, en Medellín a Sara Gudelo, y por ahí está Daniela Mora en Barranquilla. También tenemos a Tairina Atencio con toda la información desde Cartagena, y en Cali nuestro compañero Diego Camilo.
Arranquemos este recorrido en Santander, donde un fuerte temblor de 5 puntos, según el Sistema Geológico Colombiano, se registró esta madrugada. Usted me dice que lo sintió. No, pero como un golpe, se lo juro, o sea, las puertas del Mire, apartamento. yo seguí derecho, me di cuenta esta mañana. No, yo pensé Con que el todos perro los se había titulares. parado a hacer locuras y nada. Era dizque un temblor, qué susto. Y el epicentro fue nada más y nada menos que donde tiembla y tiembla y tiembla. Ya están tan acostumbrados. Estefanía, en el municipio de Los Santos. ¿Cómo le fue a usted allá en Bucaramanga? Hola, muy buenos días, Isamar y televidentes. Pues con un susto nos despertaron esta mañana los santanderianos. Este sismo de 5.0, una magnitud con epicentro en Los Santos. Hay que tener en cuenta que sí, esta región es altamente sísmica. Sin embargo, este sismo se sintió en gran parte del sur del departamento, en el área metropolitana de Bucaramanga, también en el interior del país, como ustedes lo mencionan, en Antioquia y en Boyacá. Por fortuna, autoridades de organismos de gestión del riesgo han reportado que no hubo daños, sin embargo continúan haciendo monitoreos en diferentes municipios del departamento, donde las personas reportaron en la madrugada a las 2 de la mañana este sismo que tuvo una profundidad de 149 kilómetros en Los Santos. Entre otras noticias, también les comento que acá en Bucaramanga seguimos acompañando a los usuarios afectados por la entrega de medicamentos en la nueva EPS intervenida por el gobierno nacional. En este caso conocimos una nueva historia. Se trata de José, un adulto mayor, quien lleva pidiendo sus medicamentos desde el mes de octubre, y la nueva EPS le hace prórrogas, le entrega sus medicamentos pero incompletos, situación que lo llevó a encadenarse por más de 10 horas a las afueras de la institución de la nueva EPS. José Ramón Delgado padeció el tratamiento de diálisis durante varios años. Tuvo la fortuna de recibir un donante de riñón, pero su gran preocupación es que la nueva EPS no le facilita los medicamentos vitales para que su organismo no rechace el órgano por el cual tanto tiempo esperó. La gente no sabe cómo es estar en diálisis uno, que prácticamente queda uno fuera de la sociedad. El medicamento no le permite comprarlo. Yo protejo mi riñón a costa de lo que sea, ¿sí? Porque como les digo, el milagro que hizo Dios conmigo y con muchos de nosotros, pues una entidad o el mismo gobierno no lo puede desechar. Implora para que la nueva EPS les dé una solución, a pesar de las múltiples tutelas y desacatos. Pero de ahí a que la cumpla la nueva EPS o cualquier entidad responsable de esto, vaya a ver si lo hacen. Como protesta se encadenó durante más de 10 horas y la EPS le envió parte del medicamento. Sin embargo, aún tiene muchos pendientes del mes de octubre del año pasado. Imagínense el nivel de desesperación, es que qué más hace uno de verdad si nadie le responde, o cuando le responden le dicen no, pues ni modo, es que no hay que hacer. Nos vamos para Medellín con la policía que capturó a 8 delincuentes. Los señalan de coger a niños, de coger a menores en la Comuna 6 y ponerlos a vender estupefacientes en sectores residenciales, pero también muy cerca a una institución de educación superior. Miren, lo que dicen las autoridades es que estos capturados pertenecerían a un grupo que estaría delinquiendo en el noroccidente de la ciudad. Todos los detalles a esta hora con Sara Agudelo. Sara, adelante. Maritza, televidentes, buenos días. Mire, lo más triste e indignante de toda esta situación es que una de las personas o uno de los jóvenes que fue reclutado tenía tan solo 16 años y por más de un año fue obligado justamente por esta organización criminal a vender marihuana y otro tipo de drogas sintéticas. La mayoría de los compradores además eran jóvenes estudiantes menores. Según las autoridades, este grupo criminal alcanzaba rentas de hasta 240 millones de pesos mensuales. Durante los allanamientos fueron incautados más de 500 dosis de estupefacientes, específicamente marihuana, base de coca, 2 motocicletas, dinero en efectivo, producto de esta actividad ilegal. Los capturados con registros judiciales por tráfico de estupefacientes y uso de documento falso fueron dejados a disposición de la autoridad judicial. Y ahora hablamos de la emergencia que se registró la noche de este jueves, específicamente en el puente La Limona, que conecta al corregimiento de San Antonio de Prado, aquí en Medellín, con el municipio de Itagüí.
un tubo de EPM se reventó y tumbó parte de la vía, lo que obligó a las autoridades a cerrar por completo este paso vehicular, que por supuesto tiene afectadas al menos a 20.000 personas. Tremendo taco el que ocurrió anoche, tremenda congestión vehicular ahí en ese punto. Y ahora, en este momento, el corregimiento de San Antonio de Prado solo tiene una vía de acceso. Por supuesto, nosotros estamos muy atentos a cómo avanzan estos trabajos para que la gente de ese corregimiento pueda movilizarse. Ustedes tienen más noticias. Sara, muchísimas gracias. La información ahí está, la de Antioquia. Nos vamos a ir ahora con noticias del Caribe, en donde, oiga, sigue siendo muy difícil la situación de inseguridad, sobre todo en Barranquilla, Isa. En las últimas horas se registró un doble homicidio en el barrio Las Gardenias. Pues les tocó establecer una línea investigativa relacionada con este caso y la están virando hacia la guerra que hay entre las mismas bandas delincuenciales. Daniela nos explica un poco mejor. Dani. Isa, nos referimos a las mismas dos bandas de siempre, los Pepes y los Costeños. Pues bien, lo que ocurrió en este lugar conocido como la urbanización Las Gardenias, una zona donde las autoridades adelantan intervenciones permanentes desarticulando precisamente este tipo de bandas criminales, es que hombres armados llegaron hasta el conjunto 7. Mucha atención, fue una zona completamente residencial, pero donde día a día se vive una disputa entre estas bandas. El hombre armado disparó contra todos los mototaxistas que se encontraban en la zona. 2 de ellos murieron y otro resultó gravemente herido. En estos momentos continúa en una unidad de cuidados intensivos. Se conoció que una de las víctimas pues estaría relacionado, o más bien alternaba su oficio entre mototaxista y cobra diario, por lo que las autoridades apuntan a esta línea de investigación. Lo preocupante es que ya van 44 muertes en lo corrido del 2026 en todo el departamento del Atlántico. Una comunidad donde ha habido un proceso de intervención muy importante de las autoridades a diversos niveles. Sin embargo, nos encontramos con una mano del sicariato nuevamente haciendo daño. 2 víctimas letales al momento, otras personas en estado crítico. Nos vamos para Cartagena a las 5:46 con el hombre que está desaparecido después de que se chocara una ambulancia acuática y otra embarcación en el sur del departamento de Bolívar. Miren, la víctima fue identificada como Gabriel Ariza Rodríguez. Él es el conductor del vehículo fluvial de la S de Altos del Rosario. Tairina, ¿cómo avanza la búsqueda de este hombre? Marisa, muy buenos días. Según el último reporte que tenemos por parte del alcalde del municipio de Altos de Rosario, el cuerpo del funcionario de la S aún no ha aparecido. Según el mandatario, este choque se registró en un brazo del río Magdalena entre una ambulancia acuática y una embarcación cuando era trasladado un paciente desde el corregimiento de La Pacha hacia el hospital local del municipio de Altos de Rosario, esto en el sur del departamento de Bolívar. Hoy en la mañana se tiene prevista continuar con la búsqueda. Hoy nos encontramos en la búsqueda de rescate, todavía es la hora, no ha aparecido. Los organismos de socorro, la comunidad en general, la alcaldía municipal, hemos anuado esfuerzos para poder lograr la recuperación del cuerpo. Y miren, vamos a ir ahora a hablarles del invierno, las lluvias muy intensas que se registraron en el norte del departamento del Valle del Cauca han generado unas emergencias gravísimas. Una de ellas fue una avenida torrencial y eso provoca que se caiga un puente que era muy importante porque comunicaba a los habitantes del municipio de El Águila con el departamento de Risaralda. Los detalles los tenemos con Diego hasta ahora. Diego. Isa, Mari, televidentes, buenos días. Sí, se trata de un puente ubicado en un sector conocido como Los Chorritos, ahí en zona rural del municipio de El Águila, que llevó además a que las autoridades pues pudieran pedir la evacuación inmediata de habitantes de una zona conocida como Villanueva. Este puente, por supuesto, deja incomunicado a los habitantes de este municipio que hacen pues todo su tránsito hacia el departamento de Risaralda para conseguir alimentos. Recordemos que en esta zona de Valle del Cauca, que está ubicada en el norte del departamento, pues para estos habitantes es mucho más fácil conseguir o establecer esa relación económica con el departamento vecino de Risaralda. Esta situación afecta totalmente la comunicación entre el departamento del Valle y el departamento de Risaralda, especialmente desde el municipio del Águila. Las autoridades y organismos de socorro, debido a esto, ordenaron la evacuación de unas familias en el sector de Villanueva.
Son imágenes que se repiten además en otras zonas del país. Si nos vamos, por ejemplo, para el municipio de La Florida, que queda en el departamento de Nariño, también en su zona rural, un deslizamiento de grandes proporciones ha dejado incomunicadas a más de 30 familias de la vereda El Maco. Los habitantes lograron evacuar a tiempo y por el momento no hay víctimas fatales ni heridos. Sin embargo, 7 viviendas quedaron afectadas. Lamentablemente tenemos pérdida total de la banca, la vereda está incomunicada, los sectores productivos del municipio J. Santa Rosa están incomunicados, una crisis total, una emergencia en el municipio de La Florida. 5:49 de la mañana, pues gracias a todos nuestros corresponsales. Ahora vamos a hacernos cargo un poquito, Mari, de esa información del acontecer nacional, de esta que es la noticia política, una de las más importantes de esta semana además. Política, judicial, económica, todo, porque tiene que ver con el decreto de emergencia económica. Que nos deja muchísimas preguntas además, porque los gobernadores del país están cuestionando la emergencia económica del gobierno nacional, pero la cuestionan revelándose, diciendo que no a ese decreto que le sube los impuestos a los licores y pues también al IVA, pero el de los licores que es el que más los termina afectando. Los licores y los cigarrillos son los que se encargan de esas rentas departamentales, Isa. Eso ya se ha llamado como la rebelión de los gobernadores en contra del gobierno nacional y usted recordará que en todo caso ese decreto de emergencia económica está siendo en este momento estudiado por la Corte Constitucional y lo que están diciendo incluso los gobernadores no es solamente rechazar eso, sino que no lo van a aplicar porque eso va a disminuir el consumo de estos productos o aumentar el contrabando, pero además eso podría recortar esos recaudos que se hacen y que van directamente a la salud. Veamos el informe. La intervención ante la Corte Constitucional, pero también la medida de suspensión como una medida cautelar de los efectos de ese decreto. Esta fue una de las conclusiones de la reunión de gobernadores respecto al artículo que impone un impuesto del 19% a los licores y cigarrillos en las regiones, contemplado en la emergencia económica decretada por el presidente Petro. Con el fin de no aplicar este decreto, que es abiertamente inconstitucional, pero además tengo que decirte, es un asalto desde el nivel central a las finanzas de los territorios en nuestros departamentos. El impacto en los ingresos de los departamentos si se incrementa el IVA del 5 al 19%, o si se incrementan una serie de impuestos. Advierten que también interpondrán una acción de tutela cada uno de los gobernadores para garantizar los derechos fundamentales de la población. Va a generar más contrabando, ese contrabando nos va a disminuir las rentas, pero además los recursos que se consiguen con el aumento de los impuestos se vienen para el gobierno nacional y esa es una renta cedida por Constitución, o sea que es un acto inconstitucional. Pidieron intervenir en el proceso que adelanta el magistrado de la Corte, Carlos Camargo, que analiza si el gobierno tenía las motivaciones jurídicas y económicas para decretar dicha emergencia. A esto también se suma una carta que envió en las últimas horas a Socapitales que representa a los alcaldes del país pidiendo la suspensión de la emergencia económica. Pero ¿pueden o no hacer esto los gobernadores? Consultamos varios juristas y tienen opiniones divididas. Una vez, a través de un acto administrativo que goza de presunción de legalidad, se diga que no van a hacer caso al gobierno argumentando esta excepción, ellos se van a quedar con esas rentas y no van a desfinanciar ni su presupuesto, ni la salud, ni los rubros que cubre este tributo que recogen los gobernadores, especialmente con lo que tiene que ver con licores y con tabaco. Quedaría la consideración de pedirle a la Corte la suspensión provisional de la norma justamente por considerarla abiertamente inconstitucional y lo más importante, porque sus efectos no serían fáciles de reparar o de retrotraer y evitar que haya un daño social que no pueda tener arreglo. Pero aquí, por supuesto, una que importa muchísimo más es la respuesta del gobierno nacional y el ministro encargado de Justicia, Andrés Hidárraga, dijo que si los gobernadores no aplican este decreto van a tomar acciones legales. Desafortunadamente, hay gobernadores en este país que pretenden no solamente usurpar funciones de la Corte Constitucional, sino además defender a quienes. El decreto de emergencia económica se tiene que aplicar. De las acciones administrativas que lleven a cabo desacatando la Constitución estos gobernadores, se desprenderán las respectivas acciones jurídicas por parte del gobierno.
pues está servida esta nueva polémica. Vamos a ver en qué termina. 5:53 a.m. Y miren, acá en Noticias RCN seguimos acompañando a toda la gente, a todas las familias en el Catatumbo. Y no podemos olvidar que se está cumpliendo un año de esa durísima crisis humanitaria donde registramos como miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias. Es el desplazamiento masivo más grande en la historia del país. La población de Tibú y el Tarra siguen siendo los más afectados. Un año de la crisis humanitaria que no cesa en el Catatumbo. Casas destruidas, artefactos sin explotar, son el reflejo de la guerra en este territorio. Lo más difícil para quienes están allí es explicarle a sus hijos por qué deben refugiarse. Les dije a mis hijos que las explosiones eran solo globos de juguete que estallaban. Aunque muchos salieron, otros permanecen encerrados en sus propias casas. No puedo soportar que mi hijo crezca atormentado por el mismo terror que me persigue a mí cada día. El año pasado las autoridades registraron 46 ataques con drones que afectaron a la fuerza pública y a la población civil. Siempre hay nuevas personas que son afectadas por este conflicto y las afectaciones primeramente tienen que ver con temas de violencia, de afectación a la integridad física. Según la Defensoría del Pueblo, fueron 103.657 desplazados. Sin embargo, esto continúa y hay riesgo de confinamiento y restricciones a la movilidad. Qué imágenes tan fuertes, ver la manito de un niñito sosteniendo unas balas. ¿Hasta cuándo? Un año. Y todavía siguen sufriendo lo mismo, no es justo con la población. 5:55 y llegan los momentos de fe con el padre Walter Zapata. Apreciados amigos de nuestro canal RCN, bienvenidos a Momentos de Fe, aquí en Noticias RCN de la mañana. El principio de la abundancia y de la prosperidad es la gratitud. Cuando agradeces, no necesitas ya ni siquiera pedir, porque el agradecimiento multiplica tus bendiciones. Pues ¿para qué pedir si ya estás siendo bendecido? Más bien aprovecha el tiempo para agradecer, porque el que agradece, su vida engrandece. Y el que se acuesta agradeciendo, se levanta recibiendo. Todo es súper importante hasta que te enfermas. Entonces te das cuenta de que solo había una cosa que era importante: tu salud, tu libertad, tu familia, las personas que amamos y que nos aman. Porque a veces gastamos el tiempo pensando en quien no nos piensa. Miren, si con todo lo que tienes no eres feliz, con todo lo que te falta tampoco lo serás. El corazón que da gracias es feliz, porque no podemos sentirnos agradecidos e infelices al mismo tiempo. Cuanto más agradecemos, más felices somos. La gratitud es la flor más bella que brota del jardín de la vida. Es hora de agradecer a esas personas que están a tu lado. Llámalos hoy y diles cuánto los amas y cuántas cosas les agradeces. Miren, aunque usted no lo crea, la gente tiene muchas cosas bonitas que decirte y qué decir de ti. Solo están esperando a que te mueras. Hoy, Santo Rosario en @Padre Walter Z a las 6 de la tarde por Instagram. La vida es bella con su ir y venir, con sus sabores y sinsabores. Y donde se reza el rosario, no falta lo necesario. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se les quiere con el corazón. Por eso hay que decir todas esas cosas lindas a las personas que queremos en vida ya, así como nosotras. Sí, que nos decimos todo y más. Avanza nuestra primera emisión y estos son los titulares de las principales noticias del día. En Bogotá, un choque múltiple tras una persecución por un hurto terminó en tragedia. 3 personas murieron, 2 de las víctimas no tenían relación con el atraco. El conductor que persiguió a los ladrones y provocó el choque múltiple quedó en poder de las autoridades y podría ser judicializado por homicidio culposo. Alista el bolsillo porque desde la medianoche subieron los peajes en todo el país. En esta, la vía al llano, el incremento fue del 10%. Nuevamente el corredor vial con los peajes más costosos de Colombia. En minutos les contamos cómo quedaron las tarifas. Sigue la crisis de la nueva EPS, entidad intervenida por el gobierno nacional. Familia denuncia incumplimiento en la entrega de un tratamiento vital para un paciente con enfermedad huérfana. Advierten que su vida está en riesgo. Siguen las largas filas y la confusión para la entrega de medicamentos en Bogotá. Los pacientes piden alternativas. Estaremos en directo desde uno de los dispensarios de la nueva EPS, entidad intervenida por el gobierno. Un ladrido que lo cambió todo. Canela, una cachorrita rescatada de la basura en el municipio de San Pedro de los Milagros, en Antioquia,
ya tiene una nueva familia y una nueva oportunidad de vida. En minutos su historia. El ARC Simón Bolívar y la tripulación de RCN llegó al continente blanco. Estamos en la Antártida. En minutos les contamos todo lo que tenemos que aprender y conocer. En medio de las amenazas del régimen iraní contra Estados Unidos e Israel, Tel Aviv elevó al máximo la alerta de su sistema de defensa aérea. Y según The New York Times, la administración Trump habría movilizado más elementos militares a Medio Oriente ante un posible ataque. Junior y Santa Fe empataron en el juego de ida por la final de la Superliga. Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez marcaron los goles del encuentro que definirá al campeón en Bogotá el próximo miércoles. Y la casa de los famosos Colombia está que arde. Pasaron muchas cosas. La placa cambió, alguien se despidió y los ánimos suben cada minuto. Los espero con esto y mucho más en la información del entretenimiento. Y voy a meter a Tevi. Ok, Beba, pa' fuera de esa placa, ya no está terminando. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 5:30 de la mañana. Son las 6 de la mañana en punto. Qué alegría saludarlos y agradecerles que continúen conectados con nosotros. Nuevamente el equipo completo aquí. Mari, en un viernes, e Isa, Isa, siempre dispuestos para ustedes. Viernes que por supuesto nos alegra para dormir un poquito más. Pero miren, en minutos les vamos a hablar de una emergencia energética que se está dando desde hace más de 20 días para aquellos que viven en los departamentos de Vaupés y de Guainía. ¿Por qué? Pues mientras en una parte del país las lluvias no le dan tregua a la gente, en otra como esta se da una sequía fuertísima. Esta es en el río Guaviare. Y miren, lo cierto es que el combustible está llegando por vías alternas, pero la afectación en la movilidad, en el comercio, ha generado pérdidas millonarias. Estamos acompañando a toda esta gente de estos departamentos de los que muy poco se habla, pero tenemos que estar allí contando también su historia y haciéndole eco a sus reclamos. Isa, por lo pronto vamos a arrancar este bloque informativo con un atraco y una persecución que lastimosamente terminó en tragedia. Ocurrió aquí, en Bogotá, en la localidad de Barrios Unidos, cuando un hombre fue asaltado a la salida de un restaurante. Él decidió perseguir a los ladrones y más adelante se presentó un choque múltiple. Claro, en medio de esa reacción emocional, pues no gestionó esa rabia que sintió, salió detrás de ellos y lamentablemente el saldo es de 3 personas muertas. Uno de los ladrones resultó herido, otro fue uno de esos que se cuentan dentro de los fallecidos. Este que está herido está bajo supervisión médica, pero por supuesto está capturado. Vamos a preguntarle a Jason, sobre todo Jay, por ese conductor, el que protagonizó todo este lamentable hecho, al que primero le robaron y que después resultó embistiendo a tantos vehículos. Compañeras, buenos días. Qué accidente tan doloroso y más cuando implica personas que no tenían absolutamente nada que ver, y estamos hablando de una pareja de adultos mayores que murieron en medio de ese choque múltiple. Minutos antes que ocurría, el conductor que ustedes preguntan había sido víctima de estos 2 delincuentes en motocicleta. Aparece en el barrio Las Ferias. Allí esta persona salía de un local comercial cuando al parecer le hurtaron una cadena y su celular. Cogió su camioneta y empezó a perseguir a estos delincuentes, terminando en ese choque múltiple. Ahora quedó a disposición de las autoridades y al parecer podría responder por homicidio culposo por las personas fallecidas. Estamos hablando del señor Santiago Rodríguez y la señora Clara León, que se movilizaban en ese vehículo que chocó, o que lo chocaron mejor, y terminó también estrellándose con una volqueta que estaba allí en la avenida Carrera 68, que sabemos que está en construcción por Transmilenio, un carril muy cerrado y que provocó lastimosamente este accidente. Sabemos que la motocicleta también en que se movilizaban estos delincuentes, pues su placa registra unos comparendos por cerca de 1.600.000 pesos, uno de ellos, el de ayer, porque el conductor no tenía licencia de conducción, es lo que han mencionado las autoridades y el reporte que hay. En el siguiente informe les contamos los detalles de esta dolorosa historia. Lamentablemente 2 personas inocentes murieron luego de un hecho de inseguridad en Bogotá que terminó en un choque múltiple fatal. Ocurrió en la avenida 68 con calle 72 en Barrios Unidos, suroccidente de Bogotá. En medio del hurto, el ciudadano afectado por el hurto
inicia una persecución en contra de los agresores. Dos delincuentes en moto hurtaron al dueño de esta camioneta saliendo de un restaurante en la misma zona. La víctima los persiguió hasta que los estrelló contra este vehículo gris en el que iban dos adultos mayores. La parte de adelante quedó destruida al chocar contra la volqueta. El conductor falleció en el lugar y su acompañante, una mujer, murió camino al hospital. Dos personas más son trasladadas a centro asistencial. Un presunto delincuente es capturado. Pues por no dejarse robar, entran en persecución y pues causan el accidente. Uno de los delincuentes que quedó en el piso portaba un arma de fuego. El conductor de la motocicleta tras la colisión falleció en la vía. Su cómplice se recupera en un centro médico. Un arma de fuego tipo revólver y la recuperación de elementos como cadena, reloj, billetera y otros elementos personales. El total son 3 personas fallecidas, 2 ciudadanos que no tenían nada que ver con el hecho de inseguridad y el conductor de la moto, presunto cómplice del hurto. La ciudad está supremamente insegura. Es triste pues obviamente el tema con respecto a que hay terceros que no tienen nada que ver y se ven involucrados. El conductor que causó el choque múltiple, inicialmente víctima de hurto, quedó en poder de las autoridades. Ahora será judicializado por homicidio culposo. Mari, uno entiende la rabia, uno entiende la indignación, no se puede desconocer que uno viva intranquilo en esta ciudad, que esté mirando por encima del hombro todo el tiempo, pero ¿cuándo ha resultado bien tomarse justicia por mano propia? Cuando siempre tiene consecuencias devastadoras como esta, pues abrazamos solidariamente a la familia de estas dos personas. Uno no sabe cómo reacciona en ese momento, claro, porque la adrenalina se sube. Ahora, lo que sí hay que decir, sin justificar al señor conductor, sin condenarlo, es que el responsable de la seguridad en la ciudad, o las responsables, son las autoridades. Es decir, esto también se da por esta situación tan grave de inseguridad que se está presentando en Bogotá y en varias ciudades del país. 6 de la mañana, 5 minutos. Ahora queremos prepararlos, alistarles el bolsillo, porque desde la medianoche subió el precio de los peajes en el país. Los 3 peajes de la Vía del Llano subieron muchísimo. Los 3 peajes de la Vía del Llano fueron los que subieron cerca del 10%. Miren, vamos a revisarlos. El primer peaje, que está entre Bogotá y Villavicencio, es decir, el de Boquerón para vehículos particulares y livianos, vale ahora 20.800 pesos. Está caro. El de Naranjal quedó desde hoy en 17.800 pesos. El de Pipiral, que es uno de los más caros de todo el país, quedó en 29.100 pesos, Isa. No, eso es muchísima plata. Eso quiere decir que en total, si usted se va en su carro particular de la capital, desde Bogotá hasta Villavicencio, le toca pagar con ese incremento la módica suma de 67.700 pesos. Mire, así como les mencionábamos, ya comenzaron a regir las nuevas tarifas en los peajes. El incremento desde hoy será del 5,1% según el IPC, pero hay varios peajes que subieron por encima de ese porcentaje. Hasta un 10%, exacto. Sí, fue impresionante. Pues nos queremos ir de una para la Vía del Llano, porque allí es donde están los peajes más caros del país, que son esos que les acabamos de mencionar. Y la situación, como lo decíamos con Mari, pues cambia un poquito, James, porque allá no subieron con el IPC, con ese 5,1%, sino con un alza del 10%. Yo no creo que la gente esté muy contenta desde hoy. Hola Isa, Mari, televidentes, buenos días. Pues les voy a contar el porqué de ese cerca del 10% que incrementaron estas 3 casetas de peaje en la vía Bogotá-Villavicencio. El 5,1, lo han dicho ustedes, lo han esbozado, corresponde al IPC, al incremento de todos los peajes administrados por la Agencia Nacional de Infraestructura, y un 4,8 más autorizado por el Ministerio del Transporte el 4 de agosto del 2027. Esto porque advierten que durante varios años estuvo congelado precisamente ese incremento, más los cierres por derrumbes y por protestas, lo que hace pues que se le adeude una plata a la concesión que tendrán que pagar del bolsillo todos los usuarios de la vía Bogotá-Villavicencio. Les mostramos cómo está a esta hora y les contamos, ustedes ya hablaban claramente de cuánto le cuesta a un vehículo de categoría 1, un vehículo liviano, pero hablemos de los vehículos de categoría 7, porque mire, empezarán a partir de hoy a pagar 34.000 pesos más, pagarán 336.000 pesos y pagaban 336.400 pesos y ahora pagan 370.400. Pero mire, vamos a hablar rápidamente, Carlos, si me ayuda, con un usuario de la vía Bogotá-Villavicencio. Señor, buenos días, ¿cómo le va? Bueno, vamos a seguir buscando usuarios que quieran hablarnos a esta hora, pero es un incremento excesivo, especialmente para los transportadores de carga que hoy están pagando 34.000 pesos más. Hablamos precisamente con los usuarios de este importante corredor vial.
Los peajes sí no bajan para nada y debería de ser al contrario, por lo menos dejarlos estables, pero no al contrario, cada día más caro y más malos las vías. No, están muy carísimos para bajar a Villavicencio, que es un trayecto de 2 horas y medio, donde la vía lamentablemente a veces está cerrada, hay derrumbes, no está en perfectas condiciones, hay demasiados huecos y los trancones a veces son durísimos. Además, un incremento del doble de la inflación en una vía que, como lo decía este conductor, por lo menos el año pasado estuvo cerca de 4 meses, sumando todos los cierres, cerrada completamente. 6 de la mañana, 9 minutos. Y miren, no hay derecho, ese calvario que están padeciendo miles de usuarios de la nueva EPS, que recordamos siempre es una entidad que está intervenida por el gobierno nacional y que no le está entregando los medicamentos a la gente se está muriendo, se está enfermando. Hay acuerdos firmados, pero en la práctica nada se cumple y la vida de muchas personas está en riesgo. ¿De qué sirve, Mari? De que hagan estas mesas de concertación, que salgan a dar declaraciones y finalmente no le terminan resolviendo nada a la gente. Nos vamos para nuestra redacción de noticias porque es importante que conozcamos la situación en todo el país. Es lo máximo que podemos hacer nosotros aquí y es mostrar las historias de ustedes, de los pacientes con enfermedades huérfanas, de los pacientes con enfermedades raras, con cardiopatía, con diabetes, aquellos que necesitan asistencia de enfermeras, por ejemplo, en casa y también se las tienen negadas. Es la vida de la gente la que se está perdiendo. Las organizaciones de pacientes han salido a denunciarlo por todos lados, pero los que tienen que responder verdaderamente parecen negarse a que exista una crisis de salud en nuestro país. Eso sí, contrario a lo que registramos, por supuesto, todos los medios y la misma gente que es la que está sufriendo ya está encadenándose afuera de las entidades. Andrés, que de verdad es una humillación terrible, es que no sé cómo ponerlo en palabras, me da mucha rabia. Isa, buenos días. Así Buenos es, días, tenemos el caso en Cali, precisamente de una mamá que está pidiendo que le den ese medicamento para su hijo. Su hijo se llama Sebastián. Él tiene una enfermedad huérfana desde que es muy pequeño y definitivamente su salud se ha visto muy afectada porque no llega ese medicamento, porque no está la autorización, porque siempre que va, no está. Definitivamente es muy lamentable que tengamos que todos los días tener que contar historias como estas, Isa. Y no estamos hablando de que si les toca sacar platas para comprar un sobre de acetaminofén, no, estamos hablando de medicamentos que podrían superar incluso lo que recibe alguien con un salario mínimo. No es justo lo que está sucediendo con esta entidad intervenida por el gobierno nacional. Nosotros tenemos un acta en noviembre donde se compromete la nueva EPS a darnos continuidad de tratamiento integral en Fundación Valle de Lili. Acuerdos logrados cuando las personas que protestan toman vías de hecho. Sin embargo, en la práctica no se cumplen y la vida de los pacientes sigue en riesgo. Mi hijo requiere un medicamento que se llama inmunoglobulina subcutánea, administrada en Fundación Valle de Lili del área de quimioterapia. Y me dicen que no me pueden entregar el medicamento porque no tienen convenio con nueva EPS. Lady dice que una vez más se siente burlada. Es una eutanasia pasiva que le están haciendo a mi hijo porque es un paciente que requiere medicamento permanente, semanalmente la administración de este medicamento. La no administración corre riesgo hasta de muerte, escrito en historia clínica por los mismos especialistas. Hace un llamado al trato digno para proteger la vida de su hijo. Una eutanasia pasiva es lo que le están haciendo a mi hijo, nos dice esta mamá. Yo de verdad no sé qué más necesitan escuchar, André, para que le respondan a la gente. Terrible. Él necesita ese medicamento para vivir, literalmente para vivir. Y ahorita que los enredaron además con un nuevo trámite este año que es que se tienen que registrar en una página web, como si así, si les fueran a entregar el medicamento. Lo que sí, Lisa, es que mucha gente prefiere seguirse yendo hasta las sedes, así sea hacer fila, así sea, André, también a levantarse a las 4 de la mañana para estar allá de primero, saber si personalmente le responden. Pero nada, usted está en el barrio Restrepo, en una de estas sedes, querida Lisa. Isa, buenos días. Pues sí, mira, ha sido un calvario para todos los usuarios de la nueva EPS la entrega de los medicamentos e incluso las autorizaciones. Y como usted lo dice, muchos de ellos han llegado aquí desde las 4:30 de la mañana a la espera precisamente de que abra esta entidad. Y lo que nos dicen es que ni siquiera los medicamentos de bajo costo los están entregando. Vamos precisamente a hablar con algunos de ellos que están aquí desde muy temprano. Bienvenida a Noticias RCN. Regáleme su nombre, por favor. Luz Marina. Luz Marina, ¿qué medicamento viene usted o qué autorización viene usted a realizar? Una autorización para medicamento de alto costo. ¿Y qué les han dicho? ¿Hace cuánto tiempo usted lleva esperando? No, entonces pasan los días y nada. Y entonces, aunque tenga una autorización, se pierde ya la autorización porque la fecha se venció. De los medicamentos pasa el mes y no hay. Sobre todo los de alto costo.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hablar con otra de las personas que también viene aquí, es que está haciendo fila en estos momentos. Bueno, usted, ¿cuál es la solicitud que viene usted a realizar acá en esta entidad? Buenos días, yo vengo a hacer una autorización para que a mi suegro lo vean porque le hicieron una cirugía de corazón abierto. Ayer tuve una cita en el hospital del Universitario y no la atendieron que porque la EPS no ha pagado. Entonces aquí vinimos a que autoricen otra vuelta a ver para dónde lo van a mandar, la van a enviar, sí, porque la verdad la salud está pésima a nivel nacional. Pero muy pésima, no sé por qué se volvieron así, pero bueno, no sé qué están haciendo los fondos de los ciudadanos que recogen la plata, que la están haciendo. Bueno, muchísimas gracias. Esa es una de las situaciones que viven más de 11 millones de pacientes de la nueva EPS, que recordemos está intervenida por el gobierno. Nosotros seguiremos aquí atentos, acompañándolos a ellos, aquí desde el sur de Bogotá. Alisa, muchísimas gracias. Eso que acaba de decir ese usuario ahí es muy importante. ¿Qué están haciendo la plata de los colombianos? Es que repetimos, esto no es un regalo, esto no es un favor, esto es un derecho que estamos pagando los colombianos con impuestos y además con cuotas mensuales, pagando supuestamente la salud. 6 de la mañana, 14 minutos. A esta hora nos vamos a ir con temas más políticos, cómo se va decantando la política. En las últimas horas, la gran consulta terminó por aceptar al exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, pero lo que sí quedó descartado por el momento es la entrada también a este grupo de candidatos de Daniel Palacios, el exministro del Interior. Pues justamente Palacios nos acompaña a esta hora aquí en Noticias RCN. Exministro, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Maritza, un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia. Bueno, logramos leer su carta en donde dice que a usted lo atendieron con evasivas, que hubo muchos incumplimientos. Desde el 18 de diciembre usted había pedido entrar en esa consulta. Pero creo que ahorita la pregunta es, ¿usted qué va a hacer? ¿Dónde va a llegar? Usted presentó una carta diciendo que efectivamente quiere participar en una consulta interpartidista del 8 de marzo, pero entonces, ¿en qué consulta participaría? Bueno, Maritza, lo primero que hay que decir es, yo desde el primer día he estado y he sido un creyente en que la consulta era el mejor mecanismo para buscar una unión de verdad, una unión que fuera sólida y que pudiera poner de presente a un candidato que tuviera la capacidad de enfrentar y derrotar al heredero de las FARC y al heredero del petrismo, a Iván Cepeda. Y por eso, sin ningún cálculo político, sin ninguna reserva, en el momento que la gran consulta hace una invitación pública y una invitación privada, aceptamos esa invitación y eso fue ya, como tú muy bien lo mencionabas, hace más de un mes. Durante ese mes lo que hemos recibido son evasivas, lo que hemos recibido son aplazamientos. El día de ayer que me invitaron a una reunión se conectaron solo 6 de los candidatos y me informaron que el resto no se conectaban porque no había consenso. La verdad, Maritza, yo atendí la invitación a una consulta democrática y no para entrar a un club exclusivo. Si hubiera sabido que estaba aplicando un club exclusivo, pues probablemente no lo hubiera hecho. Y yo creo que al final del día ese es el engaño que se le está vendiendo al país, porque termina siendo no una consulta incluyente, sino una consulta excluyente. Y en ese sentido, pues nosotros continuaremos adelante con nuestro propósito. Aquí nosotros estamos defendiendo una causa, no estamos defendiendo cálculos políticos ni ambiciones políticas. Y esa causa es la de rescatar a Colombia, esa causa es la de derrotar a la criminalidad. Tenemos 1.300.000 firmas que deben ser avaladas en estos días por la registraduría. Entonces continuamos adelante nuestro camino. ¿Se va entonces usted derecho, señor Palacios, a primera vuelta? ¿Quiere aterrizar de pronto en otra consulta? Y en ese eventual candidato que quedara de esta consulta a la que no le han permitido ingresar, ¿usted cree que podría apoyarlo después de este rechazo a su ingreso? Pues mira, lo primero que hay que hacer muy claro es que aquí ni siquiera hubo una manifestación, aquí no hubo argumentos, nadie dio la cara, no me dijeron es que vea, hay ese argumento en contra, hay esa razón para no hacerlo. Hay muchos rumores sobre el por qué no, algunos de que porque les baja la financiación, que porque les baja la reposición entre más candidatos entren. No tengo ni idea al final del día cuál terminó siendo la reserva para un ingreso a una consulta que se suponía debería ser incluyente y que su propósito es sumar para resolver los problemas de los colombianos, para poder derrotar al candidato de Gustavo Petro y no lo que estamos terminando viendo el día de hoy. Sí. Entonces, pues nosotros vamos a seguir adelante. Ahí nosotros tenemos unas firmas, 1.300.000 ciudadanos nos dieron ese voto de confianza. Vamos a seguir adelante, pero sí quiero ser muy claro, Maritza, y a toda la audiencia. Nosotros no vamos a ser un obstáculo si vemos que hay alguien
que se consolida, que tiene la solidez, que tiene la capacidad, que tiene la firmeza, la determinación, que no es tibio para derrotar al petrismo y derrotar al candidato de Gustavo Petro y al heredero de las FARC. Sí, tengo que hacerle la pregunta sobre el tema de los gobernadores, que es el tema político del día, pero quisiera que muy rápidamente usted me dijera si podría llegar a la campaña de Abelardo de la Espriella, porque ya se está rumorando eso. No, yo en este momento, como te lo digo, Maritza, estoy adelante. Sí. Aquí nosotros tenemos unas firmas, tenemos un compromiso con los ciudadanos que nos apoyaron, vamos a seguir adelante por ahora, pero quiero decir, y vuelvo y lo repito, yo no voy a ser un obstáculo para la unión porque en eso he sido coherente y he tenido la convicción de decir que lo que hay un propósito superior y ese es el derrotar al heredero de las FARC y al heredero de Petro. Muy rápidamente quiero preguntarle por el tema del día y es esta que han llamado la rebelión de los gobernadores en contra del decreto de emergencia económica. ¿Pueden o no jurídicamente ellos inaplicar esos impuestos en sus departamentos? Pues Maritza, es que lo que estamos viendo es el abuso de la figura presidencial, para sacar una emergencia económica que carece de fundamento y que en ese sentido, así como el mismo presidente Petro ha pretendido utilizar la excepción de inconstitucionalidad, pues ellos tendrán a bien hacer lo mismo. Yo creo que la función de los gobernadores en este momento es proteger a sus departamentos, protegerlos de un abuso por parte del presidente para quitarle recursos para seguir gastándolos en burocracia, para quitar recursos a 6 meses de terminar el gobierno que pretenden utilizar en mermelada y que pretenden utilizar para comprar las elecciones. El mismo ejercicio, Maritza, que están haciendo con ese endeudamiento a destiempo, faltando 6 meses para terminar el gobierno, de 5 billones de dólares. Eso es absurdo. El gobierno lo que está buscando es caja para gastarla y yo en eso tengo que estar del lado de los gobernadores y apoyar esa rebelión del aguardiente. La posición entonces de Daniel Palacios, candidato presidencial, exministro también frente a la situación política que vimos con los gobernadores hoy en el país. Pues candidato, nos alegra haber hablado con usted, le deseamos de todas maneras muchos éxitos en ese camino que está emprendiendo, que sabemos que es difícil. Un feliz día. Muchísimas gracias a ti. Son las 6 de la mañana, 20 minutos y continuamos con otras noticias. Esta que nos alegra el corazón porque en medio de tanta crueldad con los animales que vemos todos los días, hay gente que le devuelve a uno la esperanza. Es una historia maravillosa. Mire, esto pasó en San Pedro de los Milagros, en Antioquia. Imagínense que allí tiraron a la basura a una cachorrita y ella tuvo tan buena suerte que encontró un corazón muy generoso. Un operario de la empresa de aseo la encontró y la rescató antes de que terminara aplastada por la máquina compactadora. Esta es la historia de Canela. El destino de Canela cambió en un segundo. Estuvo a punto de desaparecer bajo toneladas de basura en un camión recolector si no hubiera sido por la mirada atenta de Julián, un operario de Interaseo que vio como algo se movía dentro de un costal. Estábamos echando los residuos al compactador cuando escuchamos un ladrido y era Canela dentro de un costal. La cachorrita de apenas 2 meses temblaba del miedo al ser rescatada, pero Julián sabía que no la podía dejar ahí y decidió llevarla a su lado. Caminó con nosotros toda la ruta hasta que terminamos. La llevamos a la oficina, le dimos agua, comida. La cachorrita fue abandonada a su suerte en la vereda Monterredondo del municipio de San Pedro de los Milagros. Ahora ya tiene una familia que la proteja y le dé amor. Con mi mujer decidimos adoptarla y ponerle el nombre Canela. Un milagro que comenzó con un ladrido que se escuchó entre la basura. Una vida rescatada que nos recuerda que la humanidad también se demuestra en los actos más simples y en el momento indicado. Ve, aquí no vale nada el que la abandonó, no vale nada ese desalmado. ¿Cómo la va a meter en un costal y meterla en la basura? No. El único que vale es Julián y sus compañeros. Gracias por hacer eso, de verdad. Qué hermosura de gesto, se los agradecemos desde aquí. Larga vida, Canelita. Además, gracias por esa historia tan maravillosa para contarle también a nuestros televidentes, resaltar, sí,
a este operario que decidió dar esta segunda oportunidad a Canela y llevarla para su familia. Miren, 6 de la mañana, 23 minutos. A esta hora vamos a hacer una corta pausa, pero tenemos música de, ustedes ya lo tienen ahí, Claro. Jason Jiménez, porque hoy ya hace parte de la lista más importante de todas las plataformas digitales. Y es que sus canciones están superando a nivel mundial, ojo, a otros artistas como Dua Lipa, como Olivia Rodrigo y como Daddy Yankee. Destino Final y El Aventurero son esas dos canciones que ya completan millones de reproducciones. Termina siendo un lindo homenaje para Jason. Ya regresamos, una pausa y volvemos. Las mujeres, escucharme una. Hola, 6 de la mañana, 31 minutos a todos ustedes. Muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros aquí a primera hora en Noticias RCN. A esta hora vamos a seguir hablando de temas políticos porque este año, el 2026, se vienen elecciones muy importantes. Todavía hay candidatos que están a la espera de que les certifiquen sus firmas, se están decantando las consultas, pero tenemos al personaje para hablar de todo esto. Se trata del registrador nacional, Hernán Penagos. Registrador, muchísimas gracias por conectarse con nosotros a esta hora en Noticias RCN. Maritza, buen día, cordial saludo, gracias por la invitación, un saludo para toda la audiencia. Bueno, registrador, estamos a 16 de enero y hay muchos candidatos que todavía están esperando la noticia si se les certificaron o no las firmas. ¿Cómo va eso? ¿Qué nuevos candidatos han recibido ya la certificación? Bueno, recordemos que hasta la fecha de presentación de estas firmas radicaron cerca de 21 grupos significativos, candidatos, alrededor de 28 millones de firmas, una cifra descomunal. En la historia de Colombia nunca se habían radicado tantas firmas. De ellos ya se certificaron 9 candidatos que cumplieron el número mínimo de cerca de 633.000 firmas necesarias para poder inscribirse a la presidencia por este mecanismo. 6 de ellos fueron negados, es decir, ya llevamos 15 revisados y aún quedan 6 que se están revisando y llevando a cabo auditorías. Tenemos plazo hasta el próximo 21 de enero, es decir, dentro de unos días, y vamos avanzando muy bien. Lo que hemos querido es revisar con mucho detalle esas firmas, llevar a cabo procesos de auditoría. Tenemos unas herramientas muy importantes que nos permiten cruzar esas firmas con el Archivo Nacional de Identificación y con el Censo Electoral, así que el proceso viene avanzando y con toda seguridad antes del 21 terminaremos con los 6 que aún falta. El día de ayer se certificaron 3 adicionales. Creo que el señor Oviedo, López y Murillo. Y aún, insisto, quedan 6 que no se han terminado de revisar porque además de la revisión se llevan a cabo procesos de auditoría. Así que no vamos a tener mayores dificultades, vamos a cumplir en el plazo, pero sí es muy importante decirlo que se trataba de un número muy alto de firmas, 28 millones, en muchas de ellas que fue necesario revisar con el suficiente detalle, así que vamos avanzando sin ningún problema. La fecha de inscripción inicia para presidente de la República el próximo 31 de enero, así que los plazos van avanzando sin mayor problema. Registrador, así como nos mencionó estos 3 que avalaron ayer, de pronto tiene por ahí también en la cabeza sus nombres de los 6 a los que ya les negaron ese aval y les dijeron que pues con estas firmadas no alcanzaban a participar por este mecanismo. Sí, tenemos el nombre de algunos que ya no fueron aceptados, es decir, que no cumplieron con el número total de firmas o que presentaron datos ilegibles o que de alguna manera tuvieron dificultades, por ejemplo, porque hubo firmas duplicadas, es decir, una serie de circunstancias que fueron evidenciadas. Sin embargo, esas personas pueden presentar el derecho de contradicción si así lo quieren. Sin embargo, debo decir que la registraduría ha revisado con mucho detalle ese resultado. El dato de las personas que estoy tratando de revisar que no fueron aceptadas, es decir, que no cumplieron, uno se llama Pedro Rosado, Milani Flanford, Alexander Henao, Ernesto Sánchez, Henry Martínez y Pedro Pablo Díaz. Esas fueron las personas a quienes no se les aceptó el número de firmas
que radicaron, que no cumplieron con el total de las 633.000 o que del número que revisaron se le invalidaron un número muy importante de ellos. Hay que decir, nosotros tenemos 3 mecanismos muy importantes de revisión. De un lado, se los decía, una herramienta de analítica de datos, una segunda revisión a través de verificación manual y una tercera a través de grafología. Sí, registrador, sabemos que están haciendo un trabajo muy riguroso en este tema de las firmas, pero quiero aclarar muy rápidamente esos 3 nombres que usted nos dio. Murillo, Luis Gilberto Murillo, Oviedo, Juan Daniel Oviedo y López. ¿Cuál es el candidato López? Claudia López. Claudia López. López. Que se certificaron en la tarde de ayer. Perfecto. Registrador, otro tema que también nos parece que es muy importante y es ya aquí también para hacer un poco de pedagogía, porque esa también es una de las misiones de Noticias RCN en estas elecciones, el tarjetón de las consultas. Finalmente van a ir las 2 consultas en un mismo tarjetón, y se lo pregunto porque eso, digamos, da tranquilidad para muchos de que no va a haber una incidencia de los jurados, pero también muchos dicen podrían anularse muchos votos porque alguien marque las 2 consultas. De acuerdo, y gracias por la pregunta, porque ese tema es muy importante y bien lo dice, es necesario hacer pedagogía permanente al respecto. Lo primero es que sí, será una única tarjeta electoral y en ellas irán las consultas que se radiquen. Recordemos que se han anunciado, por lo menos informalmente, 2 consultas, pero el plazo se cierra el próximo 6 de febrero, así que pudieran llegar 1, 2 o 3 más. El número de consultas que se radiquen irán en un único tarjetón, y esto para proteger el derecho al voto, pero además de hecho la confidencialidad de él. Si nosotros presentamos tarjetas electorales de manera diferente por cada una de las consultas, estamos de alguna manera violando el secreto del voto, y eso es uno de los principios universales del derecho al voto. Ahora bien, en la tarjeta electoral vamos a escribir claramente en la parte alta, con un diseño muy preciso, en letras de color rojo, que solo se puede marcar una de las diferentes consultas que se radicaron. Entenderá que lo que debemos proteger es la confidencialidad del voto, y en ese sentido tenemos que trabajar. Hay que hacer mucha pedagogía, pero ya está decidido, así se va a llevar a cabo y será una única tarjeta electoral. Bueno, pues cuente con nosotros para el tema de la pedagogía. Registrador, se me acabó el tiempo, pero tengo que preguntarle también por 2 candidatos, porque lo que tenemos es información de que en todo caso ellos ya pasaron ese umbral de las 640.000 firmas y son Abelardo de la Espriella y Carlos Caicedo. Bueno, aún están en revisión, no tengo los datos precisos de ellos, radicaron un número alto de firmas y se están validando todas ellas. Lo que hemos llevado a cabo es un proceso donde podamos revisar la totalidad de los apoyos que han presentado, pasarlos por la herramienta analítica, hacer un proceso de grafología y, por último, siempre llevamos a cabo un proceso de auditoría para que no haya dificultades con esas firmas. Así que los estamos revisando, seguramente terminen de aquí al lunes por tardar, y el próximo martes estaremos expidiendo las certificaciones que sean del caso. Es Hernán Penagos, registrador nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Reconocemos además desde Noticias RCN ese trabajo riguroso que están haciendo la registraduría, usted y todos sus funcionarios trabajando a toda marcha. Registrador, un feliz día para usted. ...42 días de navegación pasaron para que la tripulación de la RC Simón Bolívar llegara por fin al continente blanco, este lugar de ciencia, de paz y de cooperación internacional. Nuestro buque científico está fondeado justo al frente de una base de Ecuador. Con Angélica vamos a saber cuáles fueron esas primeras impresiones cuando llegaron al esperado corazón de la Tierra. Angélica. ¿Qué tal? Muy buenos días para usted y para todos nuestros televidentes. Los saludo desde el sector Ensenada Chacón, aquí en la Antártida. El sueño se cumplió, el sueño de aquel pasado 6 de diciembre. Ustedes lo ven, Richie, mostremos. Estamos viendo la base ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado, que tendremos el placer de conocer. Nosotros, por supuesto, les mostraremos. Estamos muy contentos, también con mucho frío, pero además yo quiero no solamente mostrarles mi felicidad, sino la felicidad de los tripulantes que en este momento conocen la Antártida. Estamos con Montiel. Montiel, ¿cómo te sientes? Bueno, muy buenos días, Angélica. La verdad me siento muy feliz de poder, digamos, cumplir este sueño. La verdad nunca imaginé estar en un lugar como este, pero bueno, gracias a la Armada y a nuestro trabajo, pues se logró. Muy contento también, pues, de que todo el trabajo que realizamos durante el 2025 preparando esta expedición, pues
ya podamos ver los frutos realizados hoy en día. Monty, muchísimas gracias. Yo tengo que, por supuesto, estar con mi café tostado selecto intenso, intenso aroma, intenso sabor e intenso color, pero además también preguntarle a York de Corozal. Corrámonos un poquito para acá para que podamos incluir este espectáculo. Hay unos paisajes maravillosos. York, ¿cómo te sientes? Buenos días. Bueno, una felicidad muy grande después de tantos días de navegación, poder haber llegado a esta maravilla de Dios y muy contento. York, ¿qué decirle a la hermana que lo está viendo, que yo los conocí? Después les cuento detalles de eso, a los papás, al primo, a todos los de Corozal. Bueno, que les mando un saludo desde acá, desde la Antártida, y les mando un abrazo, que los quiero mucho y que la pasen muy bien. Muchísimas gracias, York. Muchísimas gracias a Monty también. De verdad, es un espectáculo. Nosotros, por supuesto, les llevaremos todos los detalles de los lugares que conozcamos. Ustedes lo están viendo en pantalla. Es un paraíso. Estamos en el continente blanco. Ustedes por el momento tienen más. Estamos contentos, estamos felices, estamos full avante. Imágenes maravillosas, preciosas de la Antártida que ustedes pueden disfrutar a través de las pantallas de Noticias RCN, y además haciendo seguimiento a toda la transmisión en vivo, escaneando ese código QR que aparecía allí en pantalla. Angélica, muchísimas gracias. 7 de la mañana, 1 minuto. Miren, el 2026 es un año político y electoral. Estamos en campañas al Congreso y a la presidencia, y por supuesto, aquí en RCN y en Tribuna RCN regresan las encuestas y el tracking electoral. Esta es una herramienta clave para conocer la intención de voto de los colombianos, así que prepárense porque este domingo vamos a dar a conocer la primera medición de la temporada realizada por Noticias RCN, la FM, el diario La República y Alerta Bogotá en alianza con la consultora GAT3. La contienda llega en medio de nuevas reglas que establecen tiempos estrictos para la publicación de estas encuestas, y en esta ocasión la inteligencia artificial va a jugar un papel fundamental para lograr los resultados más precisos. Con el inicio de la campaña para las elecciones de consultas, el Congreso y la Presidencia, vuelven las encuestas y el tracking electoral. Por supuesto, Noticias RCN, la FM, el diario La República y Alerta Bogotá, junto a la consultora GAT3, estarán presentes para medir la intención de voto de los colombianos. Este domingo se conocerá la primera encuesta. Entrevistas a 1.200 colombianos y colombianas que nos están diciendo con sinceridad qué es lo que van a votar para poder corregir esos posibles sesgos, etcétera. Estamos aplicando ya muchísimo algoritmo, muchísima matemática, y eso es lo que hace que al final pues, el grado de precisión sea tan sumamente elevado. Esta contienda electoral llegó en medio de nuevas reglas, por ejemplo, los estrictos tiempos en los que deben ser publicadas estas mediciones. Con la nueva regulación de encuestas en Colombia, yo anticipo que va a haber más sorpresas todavía, porque el hecho de que se haya retrasado la fecha de publicación hace que ese cambio de voto, que cada vez es mayor, pues va a sorprender. En esta campaña, la inteligencia artificial será clave para lograr que los resultados de estas mediciones sean más exactos. Este domingo esa encuesta con GAT3, que además es una de las encuestadoras más populares y que más ha acertado en el mundo. 7 de la mañana, 3 minutos. Y miren, tenemos que hablar, como lo hacemos todos los días, porque esa es una prioridad para nosotros, de la crisis en la salud. Y es que la situación tiene muchas vidas en riesgo y tiene muchas aristas. En Antioquia, por ejemplo, el gerente del Hospital San Rafael expresó la impotencia que le genera la falta de recursos y cómo no puede responderle a sus empleados. Escúchenlo. Les soy honesto, para mí fue muy duro. Este diciembre, ver que mis funcionarios llegaban llorando. No tengo con qué comer, no tengo que pagar arriendo, no tengo un aguinaldo para mi hijo. Y decirles, no tengo con qué pagarles porque 9PS desde agosto no nos paga, no hace concertación de facturas para poder gestionar los pagos. Sabia nos paga lo que ellos consideran que nos deben pagar, pero no lo que la norma dice. Entonces, para uno es muy duro como gerente ver a sus funcionarios desmayarse de hambre y aún así siguen trabajando. Pues aquí también que quepa un reconocimiento para todos esos trabajadores de la salud que muy a pesar de todo siguen allí tratando de salvar vidas, muy a pesar de la negligencia y del silencio. Y junto a él, al gerente del Hospital de Itagüí,
nosotros también hacemos esta voz desesperada. Ese va a ser el tema de hoy en la mesa ancha, la salud en Colombia, una de las crisis más grandes en los últimos años en nuestro país. Y hoy tenemos un gran invitado para hablar de esto. Nuestro analista de hoy es el exministro de Salud, Augusto Galán, pero además director de Así Vamos en Salud. Doctor Galán, gracias por aceptar esta invitación. Maritza, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación, mucho gusto estar con ustedes. Y Julio. Hola Maritza, bienvenido, doctor Augusto. Buenos días también, nuevamente hoy hablando de la salud. Pues, doctor Galán, uno se queda aquí sin palabras, muy triste, escuchando lo que dice el gerente. Siempre estamos viendo, por supuesto, porque es la prioridad, porque son las vidas que están en riesgo, lo que pasa con los pacientes. Pero él nos pone aquí también sobre la mesa esa otra realidad de la crisis de la salud, que son los trabajadores, los que se están quedando sin con qué darle el estudio quizás a sus hijos, la ropita del aguinaldo de diciembre, con qué comer, con qué pagar el arriendo. Sí, esto realmente es muy doloroso, ¿no? Y digamos, algunos piensan que el sistema de salud puede colapsar como colapsa el sistema de energía, por ejemplo. Y eso no ocurre así, y eso es lo cruel, y eso es lo doloroso. Si mañana hubiera un apagón en Colombia del 70% de la energía, al día siguiente estaríamos en la calle pidiéndole al gobierno que arreglara el problema. En el sistema de salud no es así, eso es un proceso lento, la gente se acomoda, hipoteca la casa, vende el carro, pide prestado, compra un seguro privado, o simplemente espera con la enfermedad. Y eso es lo doloroso. Y o se mueren y terminan en muertes silenciosas de las que no nos enteramos. Eso es lo cruel. Entonces, la indolencia se paga muy duro para la población y para los usuarios y pacientes. Y ellos son los que más están sufriendo en este momento. Y por supuesto, el personal de salud. Porque es que la vocación del personal de salud es la prestación de servicios de salud, pero también necesitan vivir dignamente. Sí. Entonces es también adicionalmente doloroso. Hablemos de algo que, digamos, queda también ahí planteado con esto que acaba de decir el gerente del hospital de Itagüí, y es la nueva EPS y Sabia Salud. Dice, la nueva EPS no me paga desde agosto y Sabia Salud no me paga lo que debería pagarme. Y aquí hacemos hincapié en esto. Son entidades que en este momento son intervenidas o están intervenidas por el gobierno nacional, es decir, el gobierno tiene el control sobre esas EPS. Julio. Recordemos, Maritza, que la tesis o la teoría que el gobierno exponía de cara a todos los problemas del sistema de salud que siempre han existido, como en todos los sistemas de salud del mundo, había muchos problemas. Y frente a esos problemas, cuando estaba en la oposición, decía, el problema de esto es que hay gestores privados, es que son malos, es que la gente que trabaja en el sector privado buscan el lucro y son codiciosos, y eso explica todos los problemas del sistema de salud. Con esa teoría, digamos, ideológica, entraron a la gestión del gobierno. Bueno, esto que está ocurriendo desmonta absolutamente esa teoría ideológica del gobierno, porque es que la nueva EPS está administrada por funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, que vamos a decir no son codiciosos, no son avaros empresarios, sino que son funcionarios nombrados por el presidente. Lo mismo Sabia Salud. Y para rematar, el señor que escuchábamos, el gerente del hospital de Itagüí, pues es gerencia un hospital público, estatal. Entonces todos los actores, digamos, no tienen esos incentivos de la avaricia y la codicia que el presidente, digamos, usa para explicar esta situación. Por lo tanto, ese no es el problema, Maritza. El problema no era que hubiera actores privados en el sistema. Es un problema distinto. Al revés, lo que ha logrado esa visión extremista, desde el punto de vista ideológico, estatista, ¿no? Una visión, vamos a decir, socialista de cómo debe gestionarse el sistema de salud, es agravar los problemas que ya existían y crear nuevos problemas. Entonces, pues ahí sí cabe ese cliché de que el remedio ha sido mucho peor que la enfermedad. Sí, doctor. Ahora, yo quisiera agregar ahí un punto en esta conversación. El diagnóstico que hizo el gobierno fue errado. Ahí cometió un error. Nosotros, como bien dice Julio, el sistema de salud traía una dificultad en el acceso a la prestación de los servicios. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos pasado de un promedio de 1 consulta por ciudadano al año a 5 consultas por ciudadano al año. La demanda había crecido de manera exponencial. Y la oferta... Es decir, ¿y eso es por qué? ¿Porque los colombianos se fueron enfermando? ¿Porque los colombianos se fueron envejeciendo? No, porque ampliamos la cobertura. Porque pasamos del 23% de la población al 100% de la población cubierta por la seguridad social. Y eso incrementó la demanda de servicios de manera exponencial. Pero la oferta no creció con la misma velocidad. La oferta, me refiero a qué?
a recurso humano, a infraestructura, a centros médicos, etcétera, no creció con la misma velocidad. Y el problema de la oferta, pues debía ser solucionado en la oferta. Este gobierno interpretó que interviniendo el componente de la demanda, de las gestoras que operaban la demanda, ¿no? O sea, la CPS iba a solucionar el problema de la oferta. Y lo que hizo fue profundizarlo. Sí. Entonces ahí también técnicamente hay un error grande y es lo que estamos viviendo. Sí. Porque adicional a eso, no ha financiado adecuadamente el sistema. Sobre ese punto yo quiero ir, doctor Galán, es el tema de la financiación del sistema. Si hubiera una buena administración o una administración ajustada, perdón, ¿los recursos sí alcanzarían? Porque es que, digamos, también como que parte de esto es que el gobierno nacional dice no hay plata y no hay plata para nada, ¿no? Por supuesto, la salud es la cara más dura, más difícil, porque implica la vida y el bienestar de los colombianos. Pero realmente no hay plata, hay una mala administración, se están robando la plata. ¿Qué es lo que hay allí? O sea, un nuevo diagnóstico, ¿qué es lo que pasa? Otro diagnóstico errado. Digamos, los gobiernos anteriores habían... El equilibrio financiero del sistema siempre ha sido frágil, siempre ha sido frágil. Y la sostenibilidad financiera del sistema siempre ha estado en entredicho. Pues los gobiernos anteriores, con un criterio adecuado dentro de las circunstancias socioeconómicas del país, buscaban solventar la suficiencia de la unidad de pago por capitación. O sea, buscaban que el componente de la caja, del manejo de la caja financiera, alcanzara año a año. No solucionaban el problema de la sostenibilidad. Ese es el famoso UPC, que es lo que se le paga a la CPS por cada paciente. Correcto. Entonces corregían la unidad de pago por capitación y corregían el presupuesto del presupuesto máximo para poder financiar la salud. No lograban atender el tema de la sostenibilidad, que esa es la discusión de fondo. Este gobierno llegó y consideró que no, que la plata alcanzaba y que era suficiente y que no había que incrementarla. Entonces tampoco atendió el problema de caja y desfinanció adicionalmente el sistema de salud. Le decía a Julio antes de entrar a la mesa que, por ejemplo, en la unidad de pago por capitación del régimen subsidiado, que la meta es que sea por lo menos el 95% de la del régimen contributivo, los gobiernos anteriores la habían llevado hasta el 93%. Este gobierno la llevó otra vez en retroceso al 86%. Y ahora la Corte Constitucional le ha exigido que la vuelva a llevar al 95%. Pero si la UPC del contributivo está mal financiada, pues la del subsidiado también va a estar mal financiada. Pero aquí no vale nada, ni los pronunciamientos de la Corte Constitucional, ni las tutelas, ni la gente llorando diciendo que no le puede pagar a los empleados, ni la gente muriéndose, no vale nada. El ministro de Salud, el presidente, el superintendente son de ojos ciegos y oídos sordos. Julio, se me acabó el tiempo para cerrar ya. No nos olvidemos que esto es una profecía autocumplida. La crisis explícita de Carolina Corcho, el chuchuchú de Gustavo Petro. A ver, no es que ellos sean adivinos que supieran lo que iba a pasar en el futuro, no, es que esa actitud de dejar morir el sistema estuvo implícita en las acciones del gobierno y por eso es que no reaccionan frente a los llamados ni de la Corte, ni de la sociedad civil, ni de nada, porque este es el propósito, porque el propósito es estatizar absolutamente el sistema de salud por razones ideológicas. Entonces, pues no es una sorpresa que no actúen, que se tapen los oídos frente a los llamados de todos los actores del sistema. Bueno, pues, doctor Augusto Galán, muchísimas gracias por estar con nosotros para hablar de este tema que es tan importante para los colombianos. Julio, también muchísimas gracias. Seguramente usted nos acompañará en otras oportunidades y nos ha acompañado ya también para hablar de estos temas. Feliz día. Muchas gracias. 7 de la mañana, 13 minutos. Isa, usted tiene más noticias. Pues Mari, ¿sabe usted además que aparte de la crisis de la salud, la rebelión de los gobernadores es el tema del día en nuestro país por esa cuestión de emergencia económica? Pues también es el tema editorial de hoy de Juan Lozano, el director de la FM de RCN Radio. Escuchemos. Buenos días. Estallaron los gobernadores contra el gobierno nacional por la reforma tributaria que metieron por decreto con un impuesto frente a los licores que les hace un daño gigantesco a los recursos departamentales para la salud, para la educación. Los gobernadores dijeron no más, no más. Nos están quitando la plata para la inversión social de la gente en nuestros territorios. Volvieron a recordar todas las dudas jurídicas
que existen sobre esa emergencia económica, volvieron a recordar los problemas técnicos que se van a generar por mayor contrabando, por licor adulterado, y dijeron: vamos a inaplicar ese impuesto porque es inconstitucional. El gobierno respondió, los amenazó. Lo cierto es que la pelea está planteada. Le hace daño a Colombia que el ánimo fiscalista del gobierno nacional se exprese en una mala relación entre gobierno nacional y gobernadores. Vamos a ver qué pasa en esta pelea jurídica, pero lo cierto es que los gobernadores dijeron: no vamos a aplicar más eso. Ya veremos. Están en cartelera en las principales salas de cine del país. Mi primer recomendado es La única opción. Es la historia de un hombre que debe sufrir un despido laboral luego de 25 años. Por eso diseñará un plan para conseguir trabajo y eliminar la competencia. 그 두 분이 사라지셨어요. Miren esta, Sons on Blue, Canción para Dos, una película que rendirá tributo a Neil Diamond. Watch Songs on Blue at home now. You're gonna do a Neil Diamond show? I just want to entertain people with exclusive bonus content. Two people coming together makes magic. And extended performances. We really know what it's like to be someone who loves to perform. Y terminó con una para toda la familia y muy esperada. Tom y Jerry regresan con una aventura muy divertida. Viajarán a través del tiempo. Esta es la mundialmente famosa estrella de la exposición, la brújula mágica. Se cree que posee un gran poder. Despertaron, qué rápido. Señor, mire la 7 de la mañana, 25 minutos. Alonso, muchísimas gracias por dejarnos programados para este fin de semana. A esta hora vamos a hablar de la crisis que hay, otra crisis por falta de combustible en los departamentos de Vaupés y de Guainía. Actualmente el combustible está llegando por rutas alternas y ya se despacha gasolina con normalidad para el consumo interno. Vamos a saludar a esta hora al gobernador de ese departamento, del Guainía, Arnulfo Rivera Naranjo. Gobernador, gracias por estar con nosotros. Háblenos un poco de ese apagón que sufrió ese territorio. Fueron 20 días sin luz. ¿Cuál es la situación ahora? Básicamente el departamento, pues la generación es por diésel y desafortunadamente el mes de diciembre el nivel del río Guaviare bajó muy rápidamente, generando que las embarcaciones que llevaban este producto pues resultaron encalladas. En este momento ya está llegando gradualmente el combustible. Incluso ayer hice un comunicado donde daba un parte de tranquilidad a la comunidad con respecto que ya ha estado llegando el combustible gradualmente. En este momento en Puerto tenemos aproximadamente 90.000 galones de diésel y yo creo que como 60.000 galones que están por llegar, y en el transcurso de la semana 50.000 galones más que están llegando, y pues prácticamente ya estamos saliendo adelante con esta crisis. Gobernador, y por supuesto el comercio resultó muy afectado. Háblenos un poco de ese reporte que ha recogido entre los comerciantes, las principales afectaciones. Claro que sí, tuvimos unas afectaciones muy fuertes porque debido a estos apagones pues se vio muy afectado el comercio, se vio muy afectado no solamente en el tema energético, sino también en el tema de la gasolina. También se vio afectado la movilidad de los carros, motocarros, y también tuvimos una problemática muy fuerte con el tema del combustible de aviación. Para la empresa Satena le ha tocado reducir los cupos de los aviones, pero ya poco a poco ha estado llegando el combustible, como han manifestado, y ya estamos saliendo adelante de esta crisis. Pues esperamos que se normalice por completo. Al gobernador, muchísimas gracias por estos minutos con Noticias RCN 727. Cambiamos de tema. Avanza la investigación por ese choque múltiple que dejó 3 personas muertas en Bogotá. Jason, nos conectamos con usted para preguntarle qué se ha sabido del conductor del vehículo que causó esta colisión, pero pues que minutos antes había sido asaltado por estos delincuentes.
Maritza, bien, estamos en el lugar de los hechos. Esta es la avenida Carrera 68, con la calle 72. Está la vía en donde ocurre este trágico hecho sobre las 2:05 de la tarde de ayer. Bueno, primero, ¿qué pasa con el conductor? Está implicado en esta investigación, el conductor que había sido víctima minutos antes, implicado en la investigación porque sabemos que fallecieron 3 personas, murieron en este trágico hecho. 2 adultos mayores, estamos hablando del señor Santiago Rodríguez y de la señora Clara León, que iban en un vehículo particular que se vio involucrado en estos hechos, que ellos inocentemente van por la carrera 68 y son colisionados por la parte trasera y finalmente terminan estrellándose contra una volqueta que estaba también en este punto. Esta persona o este conductor que provoca los hechos en medio de un acto de justicia por mano propia, pues es vinculado a la investigación y podría ser judicializado por homicidio culposo, es lo que nos han mencionado las autoridades al respecto. Lo que sabemos es que también uno de los ladrones murió, una de estas personas murió que iba en esta motocicleta, y la otra persona, el otro ladrón, pues está siendo atendido en un centro médico. Dicen que su estado es reservado, crítico, pero también está en poder de las autoridades. Allí también lo que informan es que en efecto esta motocicleta está siendo investigada, están siendo investigados los antecedentes de estos delincuentes y les estaremos informando lo que ocurra al respecto. Esta es la situación que se genera aquí en la avenida Carrera 68, en donde ocurrió este trágico hecho. Pues muchísimas gracias, Jason, por el reporte. Por supuesto, en nuestras próximas emisiones seguiremos evaluando la situación. Gracias a ustedes por acompañarnos. Feliz fin de semana, pasen rico, descansen, amen a los suyos. Sí. Y el domingo conéctense con nosotros porque tenemos la primera gran encuesta de Tribuna RCN. Que tengan un muy feliz día. Chao.